Todos y a todas, soy Tristán Pertíñez, director de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, que como sabrán es una fundación adscrita a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar, los efectos de la pandemia sobre los contratos del transporte y el turismo que organiza la Fundación Centro de Estudios Andaluces. En el ámbito de esta segunda cita del ciclo webinar Derechos y Garantías del COVID en el ámbito jurídico, formada por 4 sesiones en las que 4 especialistas van a analizar los efectos de las pandemias en cuestiones relativas a la fiscalidad, los contratos del transporte y el turismo, las familias transnacionales y el teletrabajo. Hace una semana tuvimos la oportunidad de contar con el profesor de Derecho Financiero de la Universidad de Alcalá y letrado del Tribunal Supremo, Manuel Lucas Durán, que nos explicó los efectos provocados de la COVID en la fiscalidad. Hoy contamos con un experto invitado, el señor don Eugenio Olmedo Peralta, profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga, que abordará una de las cuestiones que más controversia han generado en esta pandemia. Vuelos cancelados, reservas de vacaciones, viajes organizados, todos creo que hemos padecido en parte o mucho estos efectos. De un lado, obviamente, los consumidores que desconocen sus derechos y, por otro, las empresas que ven amenazada su viabilidad y la continuidad del sector, tan importante para Andalucía como el del turismo. Quiero agradecer al profesor Olmedo Peralta que haya aceptado la invitación de la Fundación Centra para participar en este ciclo de webinars y, por supuesto, a su coordinadora, la profesora Yolanda García Calvente, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Málaga, que está coordinando tan brillantemente este ciclo. Yolanda cuenta con una dilatada trayectoria investigadora con estancias en las universidades de París II, Bolonia y la Universidad de Roma, así como en el Parlamento Europeo y el Centro de Investigaciones sobre las Innovaciones Sociales de la Universidad de Quebec y Montreal. También ha desempeñado distintos puestos en la universidad y en la actualidad es consejera suplente del Consejo Económico y Social de Andalucía, además de vicerrectora de Personal Docente e Investigación de la Universidad de Málaga. No quiero extenderme más para que puedan comenzar el webinar, no sin antes recordarles que aún quedan 2 citas más de este ciclo, Derechos y Garantías en el COVID jurídico, los próximos días 2 y 9 de diciembre. Asimismo, les recuerdo que la realización de este webinar se desarrolla en la línea de trabajo que comenzamos en la Fundación a principios de marzo, cuando decidimos impulsar una serie de estudios e investigaciones en distintas disciplinas científico-sociales ligados a los efectos del COVID-19. Ya hemos celebrado distintos ciclos con el objetivo de aportar, como siempre, claves que ayuden a gestionar la situación social, económica, educativa y cultural que ha traído esta crisis sanitaria. Les invito a que se sumen a nuestras actividades y les animo a todos a consultar el contenido de estos webinars tanto en la página web de nuestra fundación como en nuestro canal de YouTube. Y ahora sí, le doy paso a la profesora Yolanda García, que presentará al profesor invitado de hoy. Muchas gracias de nuevo y bienvenido. Estimada Yolanda, por favor, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, Tristán. Bueno, en primer lugar, evidentemente, dar las gracias al Centro de Estudios Andaluces por darnos esta oportunidad. Evidentemente, estamos todos pendientes ahora mismo de otro tipo de ciencia, de vacunas, de medicamentos, de tratamientos, en definitiva, de cómo se aborda desde el campo de las ciencias de la salud una pandemia como la que estamos viviendo, pero ya pudimos ver el otro día que esta pandemia tiene repercusiones y muy importantes también en el ámbito jurídico, en general en las ciencias sociales, en el ámbito de la sociología, en el ámbito de la psicología, la economía. A nosotros nos trae aquí el derecho y, bueno, lo que espero es que este ciclo de webinars sirva para que nos acerquemos todos un poquito como les digo, a esos problemas que va a plantear la pandemia en el mundo jurídico y también, como no puede ser de otra manera, intentar ofrecer algunas vías de solución, algunas de las cuestiones y dificultades que estamos viviendo. Y, evidentemente, la que tiene que ver con los efectos de la pandemia sobre los contratos de transporte y el turismo, nos pareció que era una de las más importantes, especialmente en una comunidad autónoma como la nuestra, la comunidad autónoma andaluza, en la que gran parte
de nuestra economía depende precisamente de la actividad turística. Todos sabemos las repercusiones que está teniendo esta situación para los empresarios turísticos, para el sector hotelero, para el sector de la restauración y, como no, también para los consumidores que, como decía el director del centro hace un momento, pues casi todos nos hemos visto afectados por alguna cancelación, por algún proyecto que no se ha podido cumplir y hemos tenido que intentar enterarnos de en qué situación quedábamos como consumidores. Y la persona más indicada para hablar de una cuestión como esta era el profesor Eugenio Olmedo Peralta, que es profesor titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Málaga. Es licenciado en Derecho, máster en Asesoría Jurídica de Empresas, es doctor europeo en Derecho por la Universidad de Bolonia, obtuvo una beca del Real Colegio de España en Bolonia para los años 2010-2013 y les aseguro que es una de las becas más prestigiosas que hay en el ámbito jurídico, y eso ya dice mucho de su trayectoria académica, que además ha sido reconocida con diversos premios, como el Premio a la Mejor Trayectoria Académica de Andalucía, Premio Nacional Jóvenes Juristas. Además, el profesor Olmedo Peralta ha trabajado como investigador en el Instituto Max Planck en Múnich entre 2013 y 2016. Allí desarrolló proyectos de investigación sobre aplicación del derecho de la competencia en el sector aéreo y sobre competencia en la innovación y derechos de propiedad industrial y patentes. Y en la actualidad, además, es investigador principal de un proyecto de I+D del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad sobre mecanismos de cooperación con la autoridad para una aplicación más eficiente del derecho y la política de la competencia en Europa. Además, coordina una red de investigación temática también sobre derecho de la competencia y es miembro de diversas asociaciones, además de secretario de la Red Académica de Defensa de la Competencia e investigador de la Cátedra de Política de la Competencia de la Universidad de Málaga. Sin más preámbulo, porque lo interesante hoy es que podamos escucharle y que haya tiempo también para hacerle alguna pregunta, para plantearle alguna cuestión. Bueno, le doy la palabra al profesor Eugenio Olmedo, no sin antes agradecerle evidentemente su buena disposición y la charla que sin duda va a ser de lo más interesante. Muchas gracias, Eugenio. Gracias a ti, Yolanda. Buenas tardes. En primer lugar, los agradecimientos debidos y sentidos tanto al Centro de Estudios Andaluces como personificando un poco a Yolanda García Carvente por dirigir este ciclo de interesantes webinarios, ¿no? Ya tuvimos la ocasión la semana pasada de recibir una sesión bastante interesante y espero hoy poder estar un poco a la altura o por lo menos resolver algunas dudas o generar dudas también, que también es parte del objetivo de la investigación. También quiero darle las gracias a Tristán Pertíñez y a Eva Cataño por todo el seguimiento que hemos tenido durante la preparación de este webinario. Voy a compartir una presentación con la que espero ser un poco más claro en mi exposición, que lleva, como bien veis, el título de Efectos de la pandemia sobre los contratos de transporte y el turismo. El tema, pues la justificación del tema es bastante sencilla. Quizá de forma generalizada en todo el mundo, una de las medidas más rotundas y quizá más efectivas para luchar contra la expansión de la pandemia han sido las restricciones a la movilidad. Ya se trate de restricciones completas, como podría ser un confinamiento radical, como el que sufrimos lamentablemente en España a partir de marzo de este año, o confinamientos territoriales, como el que está afectando actualmente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que impiden el desplazamiento fuera de nuestra región, salvo por razones justificadas. Efectivamente, si se restringen los desplazamientos, se restringen la posibilidad de movernos geográficamente, eso afecta de una forma directa a el turismo y en concreto afecta tanto a los contratos de transporte que se hayan celebrado como a los contratos de alojamiento, viajes combinados y a toda la industria que gira en torno al turismo. No es necesario incidir aquí la importancia que tiene el turismo para nuestro país en general. España sigue siendo el primero o el segundo país, dependiendo del año, porque Francia a veces nos toma la delantera a nivel mundial sobre el peso que tiene el turismo en su Producto Interior Bruto. Y en Andalucía, evidentemente, supone la actividad económica más importante, representando un
un 20% de nuestro Producto Interior Bruto. Eso justifica que tengamos que prestar un especial interés en ver cuál es la situación que tiene o cómo afecta la pandemia que estamos sufriendo tanto al transporte como al turismo desde las dos perspectivas, desde la perspectiva de los consumidores, de los viajeros, que somos todos, pero también desde la perspectiva de las empresas de transporte, de las empresas de alojamiento, de los turoperadores, de los organizadores de viajes combinados, puesto que una gran parte de nuestra economía y una parte importante de los puestos de trabajo de Andalucía, de España y de la Unión Europea en general dependen de este sector. Para hacer el tratamiento, en primer lugar, me gustaría hacer una revisión a cuál era la legislación o cuál es la normativa que tenemos sobre cancelación de servicios de transporte y servicios turísticos antes de la pandemia. O sea, cuál es la legislación general que tenemos, porque vamos a ver de qué modo esa legislación se puede aplicar a una situación especialmente excepcional como es la de la pandemia y ver qué adaptaciones han sido necesarias y qué problemas nos vamos a encontrar. Antes de la pandemia que tenemos, pues en Europa, afortunadamente, la situación nos ha pillado un poco, no demasiado mal, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en la última década, en los últimos 15 años quizá, bueno, en los últimos 20 años mejor, en la Unión Europea, desde la Comisión Europea, se impulsaron distintas normas para regular, para dar una buena regulación a los derechos de los pasajeros en los distintos medios de transporte. Estas normas fundamentalmente son las que recojo en la presentación, son 4 reglamentos comunitarios que afectan a los distintos medios de transporte. Para el transporte aéreo tenemos el reglamento 261 del año 2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero del 2004 por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos. En el ámbito marítimo o de vías navegables tenemos el reglamento 1177 del año 2010. Lo mismo ocurre para el transporte ferroviario, el transporte por tren, que tenemos el reglamento 1371 del año 2007, de 23 de octubre de ese año. Y finalmente, para los viajeros por autobús y autocar, como veis, prácticamente están cubiertos todos los medios de transporte que afectan al turismo, tenemos el reglamento 181 del año 2011. Esta es la norma general, la normativa general que tenemos actualmente y que vamos a supervisar en la primera parte de mi intervención. Vamos a empezar porque quizás sea el caso paradigmático o quizás el que más nos afecte a todos o el más interesante, tomando como referencia el transporte aéreo, quizá porque es el paradigma y como habéis visto, el reglamento 261, que es el que regula el transporte aéreo de pasajeros, la cancelación y los retrasos en el transporte aéreo de pasajeros, es el reglamento más antiguo porque data del año 2004. ¿Qué ocurre en caso de que nos cancelen un vuelo o qué ocurría o en circunstancias normales en caso de cancelación del vuelo? Pues en caso de cancelación del vuelo surgen hasta 3 derechos. En primer lugar, tenemos el derecho a elegir. Importante, el primer derecho es una elección entre si queremos obtener el reembolso total de las cantidades que hayamos pagado para comprar o para adquirir ese servicio de transporte, o bien optar por un transporte alternativo que se realice en el primer momento que sea posible o en otras fechas que interesen al pasajero. El segundo derecho que nos asiste, en el caso de que surja, porque ahora vamos a ver en qué momentos existe, es el derecho de asistencia o de atención en el aeropuerto o en el lugar en el que nos encontremos antes de emprender nuestro viaje. Y finalmente, en el caso de cancelación, en la mayoría de los casos, teníamos también un derecho de compensación, que consiste en una compensación económica que, en el caso de que hayamos optado por el reembolso, el primer derecho, se añadiría al reembolso. O sea que tendríamos un pago excepcional por los daños que se nos produjeran como consecuencia de la cancelación. Entonces, en caso de cancelación, la base la tenemos en el artículo 5 del reglamento 261, tenemos en primer lugar el derecho a elegir entre si queremos que se nos reembolse el importe que hemos pagado o un transporte alternativo. Transporte alternativo que, como digo, puede ser en el primer momento posible, por ejemplo, si nos han cancelado un vuelo esta tarde, puede ser esta noche, puede ser mañana o en el primer momento que nos ofrezca la compañía, o bien en otro momento temporal posterior que resulte de interés para el pasajero. En el caso de que se ofrezca un transporte alternativo,
y si al menos hay una dilación de una noche con respecto a la fecha de salida, tendremos un derecho de asistencia ampliada, que vamos a ver ahora en qué consiste, que prácticamente consiste en que la compañía aérea nos tiene que poner una noche de hotel o una noche de alojamiento para esperar al vuelo alternativo que se nos hubiera ofrecido. Y además tenemos, como digo, un derecho de compensación, que es un derecho a una indemnización, por así decirlo, salvo en determinadas circunstancias. Las circunstancias básicamente son que tengamos un preaviso suficiente y o que se nos haya dado una alternativa razonable. ¿Por qué? Porque el preaviso suficiente es que si nos avisan de la cancelación con más de 2 semanas de antelación con respecto a la hora de salida, no vamos a tener derecho a la compensación. Los demás derechos sí los vamos a tener. Vamos a mantener el derecho a asistencia, vamos a tener el derecho de reembolso o el derecho al transporte alternativo, pero no vamos a tener este derecho a la compensación porque se entiende que no ha habido mala fe o que se encontraba dentro de las facultades normales de decidir la operatividad de las compañías aéreas. Si se nos informa con un plazo de entre 2 semanas y 7 días, vamos a tener normalmente derecho a compensación, salvo que se nos ofrezca un transporte alternativo que nos permita salir con no más de 2 horas de antelación y llegar al destino no más de 4 horas de retraso. Y finalmente, si se nos informa con menos de 7 días de antelación, es necesario que nos ofrezcan una alternativa muy buena, porque para que no se vea obligada a compensarnos la compañía aérea, tendrá que ofrecernos un vuelo alternativo que no salga con más de 1 hora de antelación y que no llegue al destino con más de 2 horas de retraso. O sea que aquí los márgenes se acotan un poco más. Además de eso, en caso de cancelación, la compañía aérea tiene un deber de información, de informarnos sobre qué transportes alternativos podemos elegir. Y desde aquí ya empezamos a vislumbrar que hay determinadas circunstancias que hacen que este régimen no pueda ser aplicable. Y ya el mismo artículo 5 de este reglamento 261 nos dicen que ante circunstancias extraordinarias no vamos a tener derecho a la compensación. Es decir, el transportista aéreo no tendrá que pagar la compensación, sí tendrá que restituir el importe del viaje y ofrecernos un transporte alternativo en el caso de que la cancelación se deba a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables. Ahora vamos a ver qué es lo que se entendía hasta ahora por circunstancias extraordinarias y por qué podemos calificar la situación de pandemia como circunstancia, una expresión que ha utilizado ya la Comisión Europea, una circunstancia especialmente extraordinaria. En caso de retraso, el reglamento 261 nos ofrecía también una serie de normas, como nos vamos a centrar en el caso de cancelaciones, porque los retrasos no han sufrido ninguna especialidad por materia del COVID. Simplemente decir que en caso de retraso tenemos un deber, las compañías tienen un deber de asistencia en el caso de que supere 2 horas, 3 horas o 4 horas en función de la distancia del vuelo. Si el vuelo es menor de 1.500 kilómetros, tendremos un derecho de asistencia en el caso de que el retraso sea de más de 2 horas. Si el vuelo tiene una duración de una distancia, cubre una distancia de más de 1.500 kilómetros y es comunitario o está entre 1.500 y 3.000 kilómetros, tendremos un derecho de asistencia si hay un retraso de más de 3 horas y en los demás vuelos cuando el retraso sea de más de 4 horas. Por tanto, y volviendo a la parte importante, hasta ahora los reglamentos comunitarios sobre derechos de los pasajeros nos confieren 3 derechos en caso de cancelación. El derecho a la asistencia, que consiste, lo vamos a ver enseguida, el derecho a elegir entre la restitución del importe del billete o la sustitución por un vuelo alternativo en el primer momento que sea posible o en otro momento posterior a elección del viajero y un derecho a la compensación. Teniendo en cuenta que si la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias, ese último derecho, el derecho a la compensación, va a desaparecer y solamente vamos a tener el derecho a la restitución o a la sustitución del vuelo y el derecho a asistencia. ¿Vale? ¿En qué consistía este derecho a la compensación? Pues como digo, es una indemnización fijada por la normativa obligatoria e imperativa para las compañías aéreas que pueden en sus condiciones generales de contratación mejorar, pero no pueden reducir y que tienen una serie de valores. Así, para los vuelos de corta duración, que son los que cubren una distancia de menos de 1.500 kilómetros, el importe de la compensación está calculado en 250 euros.
Para los vuelos intracomunitarios superiores a 1.500 euros y los vuelos con cualquier destino entre 1.500 kilómetros y 3.500 kilómetros, el importe de la compensación será de 400 euros. Y para los vuelos extracomunitarios de más de 350 kilómetros, de 3.500 kilómetros, tendremos una compensación de 600 euros. Esta compensación se establece así, pero en determinadas circunstancias se va a poder reducir en un 50% siempre que la compañía aérea nos ofrezca un transporte alternativo válido. ¿Y qué se entiende por un transporte alternativo válido? Pues que la hora de llegada que nos ofrezca tenga una diferencia horaria de menos de 2 horas en el caso de las distancias de vuelo de 1.500, de 3 horas en el caso de los vuelos de distancia media y de menos de 4 horas en el caso de larga distancia. Pero como digo, ante circunstancias extraordinarias, la compensación, el derecho a la compensación, desaparece. ¿Cómo se miden las distancias? Y esto sí nos va a resultar interesante porque se va a aplicar en cualquier caso. Las distancias se calculan por lo que se llama el método de la ruta ortodrómica, que es la distancia más corta que hay entre dos puntos, teniendo en cuenta la circunferencia de la Tierra. ¿Cómo se abona esta compensación? Sea tanto la compensación como la restitución del importe del billete. Normalmente, en las condiciones generales de la contratación de las distintas compañías aéreas, y es lo que recomienda la Comisión Europea, la restitución del billete y el pago de la compensación en su caso se realizarán en la misma forma en que se hubiera realizado el pago del pasaje. Es decir, en metálico en el caso que hubiéramos pagado en metálico, mediante transferencia bancaria electrónica, transferencia bancaria ordinaria, mediante cheque bancario o mediante, y esta parte es interesante, bonos de viaje u otros servicios, y añade la normativa previo acuerdo firmado por el pasajero. Voy a destacar ahora simplemente esta idea de la posibilidad de obtener tanto la restitución del precio del billete como la compensación a través de bonos de viaje u otros servicios, porque es una de las ideas o una de las vías por las cuales se está tratando de frenar el impacto que tiene la pandemia sobre las compañías de transporte y sobre las empresas organizadoras de viajes turísticos. Entonces, como digo, en cualquier cancelación, se deba a circunstancias ordinarias o a circunstancias extraordinarias, vamos a tener un derecho al reembolso o a un transporte alternativo. Como digo, es una elección del pasajero. El pasajero va a poder elegir, ante el caso de una cancelación, si quiere que se le restituya el importe íntegro del billete al precio al que lo compró, respecto a las partes no efectuadas, o total si el vuelo ya carece de razón de ser. Y además de eso, en su caso, vamos a tener derecho a la vuelta al punto de partida lo antes posible. ¿A qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, si yo compro un servicio de transporte que va de Málaga a Barcelona y de Barcelona de vuelta a Málaga y me cancelan el vuelo de ida y el vuelo de vuelta se mantiene, en este caso voy a tener derecho a la compensación, al reintegro de todo el vuelo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que yo tenga un vuelo de Barcelona a Málaga si no he podido ir de Málaga a Barcelona. ¿Vale? En el caso de que lo que se cancele sea el vuelo de vuelta, o sea, si yo he contratado ese mismo vuelo, Málaga-Barcelona, Barcelona-Málaga, puedo ir de Málaga a Barcelona y me cancelan el regreso de Barcelona a Málaga, voy a tener derecho al reembolso de la parte que no hubiera ejecutado el viaje, la parte afectada por la cancelación, en este caso el trayecto Barcelona-Málaga, y además el derecho a volver al punto de partida lo antes posible. En este caso se acumula la posibilidad de que me traigan de vuelta a Málaga, además de la restitución del precio del viaje. ¿Vale? Si en lugar de la restitución del importe del billete, podemos también optar por una sustitución del servicio. Es decir, que se nos conduzca hasta el destino final en condiciones similares, lo más rápido posible, o bien en una fecha posterior que nos interese. No es necesario que el reemplazo del billete sea para ese mismo día o para días cercanos, sino que si no me interesa ir al viaje que quería hacer esta semana o ya no me interesa en este momento, pero me interesa en un momento posterior, podemos optar por el cambio del billete a un momento bastante posterior. Y además de eso, decimos que tenemos el derecho de asistencia, que en el fondo se manifiesta en un derecho de atención. Este derecho de atención se da tanto en el caso de cancelación, que nos pille en el aeropuerto, que no se nos haya avisado suficientemente, como en los casos de retraso a partir de los umbrales que hemos visto anteriormente. ¿Y en qué consiste el derecho de atención o el derecho de asistencia? En que se nos ofrezcan comida y refresco en cantidad suficiente, en que en el caso que tengamos que pernoctar se nos ofrezca un alojamiento en un hotel,
Veremos ahora que en el ámbito del transporte marítimo se modula mucho esta posibilidad de alojamiento. El transporte que hubiera sido necesario entre el hotel que se nos ofrezca y el aeropuerto, a realizar llamadas telefónicas y luego cuestiones un poco curiosas, ¿no? Que quizá quedan ya un poco anacrónicas, como la posibilidad de poner un fax, un telex o enviar correos electrónicos. Además, el reglamento, todos los 4 reglamentos comunitarios prestan bastante atención al derecho a atención especial de las personas con movilidad reducida y los menores no acompañados, que evidentemente son especialmente vulnerables ante estas situaciones. Y luego, una cuestión muy interesante es que la atención que se deba prestar en estos casos se debe prestar incluso cuando la cancelación del vuelo sea debido a circunstancias extraordinarias. Por tanto, y ya nos metemos un poco en el tema que nos interesa, en caso de circunstancias extraordinarias, el transportista no tiene que pagar la compensación, pero sí nos tiene que ofrecer el derecho a asistencia en el caso de que nos haya pillado en el aeropuerto y no nos haya podido avisar con una antelación suficiente, y el derecho a, por opción del pasajero, decidir entre si quiere el reembolso del importe íntegro que haya pagado por el viaje o a un transporte alternativo. ¿Qué circunstancias se han considerado hasta ahora como circunstancias extraordinarias? ¿Cuáles han sido las circunstancias que la práctica, sobre todo hay varias sentencias muy interesantes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto, y las prácticas de los distintos tribunales han ido perfilando qué se puede entender por circunstancias extraordinarias para la cancelación de un viaje? Pues quizá el caso más paradigmático que tenemos todos en la cabeza fue el volcán irlandés Eyjafjallajökull. No soy capaz jamás de pronunciarlo, pero todos recordáis que hace pues ya casi 5 o 10 años hubo una erupción de un volcán en Islandia que provocó la suspensión o el cierre del tráfico aéreo como consecuencia de una nube grandísima de cenizas que había provocado y que dificultaba la visibilidad para la mayor parte de los vuelos en la Europa occidental. Pues bien, se consideró que esa erupción o las condiciones meteorológicas en general se consideran una circunstancia extraordinaria que justifican la cancelación del vuelo. Lo mismo cuando no se puede garantizar la seguridad del vuelo porque haya sido objeto de sabotaje o se haya visto afectado por un acto de terrorismo. Tampoco en el caso de que el avión, cuando llega al aeropuerto del que tenemos que partir, sufre una avería externa que no se ha podido predecir y que no puede despegar sin una inspección o sin una reparación especialmente importante. Por ejemplo, cuando el avión que venía hizo un aterrizaje muy fuerte y rompió el tren de aterrizaje, o cuando ha colisionado con objetos, con pájaros, con aves, o ha sufrido el impacto de un rayo y eso requiere que antes de la siguiente salida reciba una inspección profunda o que sea objeto de ciertas reparaciones. Tampoco, también se considera que hay una cancelación por circunstancias extraordinarias cuando el fabricante o la autoridad pertinente considera que un determinado modelo de aeronave sufre un fallo técnico especialmente grave, ¿vale? Igualmente, cuando estando ya en el avión toda la tripulación, el capitán detecta que hay un problema de seguridad inesperado y una vez que ha quitado los bloques de freno, detecta que no puede salir ese vuelo. En este caso, que es especialmente traumático además para los pasajeros, se considera que una circunstancia extraordinaria que justifica la cancelación de ese vuelo. Y otro tema que también hemos sufrido en España en la última década, o quizá ya un poco más incluso, es los casos de la huelga tanto en la tripulación de la propia compañía aérea como del personal de control aéreo. Por ejemplo, en España sufrimos una huelga de controladores aéreos y se considera que se trata de una circunstancia extraordinaria que en caso de cancelación evita que las compañías aéreas tengan además que compensar a los pasajeros. Tienen que restituir el importe del billete, pero no tendremos que compensar con esas cantidades que hemos visto anteriormente. ¿Qué ocurre con la pandemia? Pues la pandemia, en algún documento, la Comisión Europea ha considerado que se trata de una circunstancia especialmente excepcional. ¿Por qué? En primer lugar, porque nos estamos afectando a una cancelación generalizada de transporte como consecuencia de las distintas restricciones a la movilidad que han ido imponiendo los gobiernos de los distintos estados.
En segundo lugar, porque está afectando a un servicio como es el de transporte, que tiene la característica o la categoría de ser un servicio esencial y que en cierta medida es necesario mantener vuelos de repatriación, es necesario mantener estos servicios y que en el caso de que se suspendan o que se limite el transporte de una forma más radical, pues podría tener unas consecuencias negativas para el bienestar de toda la sociedad. Y luego, otra cuestión que no se nos escapa a ninguno es la duración de la situación, a diferencia de lo que puede ocurrir con circunstancias meteorológicas o con otras circunstancias excepcionales. En el caso de la pandemia nos estamos enfrentando a una situación que dura meses y una situación además que está revertiendo, que tuvimos una primera oleada, ahora estamos sufriendo la segunda, los expertos dicen que sufriremos una tercera y ello conlleva la situación de dificultad técnica de las compañías aéreas que se enfrentan a una situación en la que se encuentra comprometida su propia viabilidad, su propia solvencia y de la que se pueden derivar una serie de consecuencias negativas a las que nos vamos a referir al final de la presentación. Además, la pandemia ha puesto de manifiesto una situación que no estaba contemplada por la normativa porque no tenía sentido. ¿Qué ocurre si el vuelo realmente se mantiene, la compañía aérea decide mantenerlo, no cancelarlo, y es el pasajero el que decide no volar por las restricciones o por el estado de alarma que se encuentra? Por ejemplo, en circunstancias como un estado de alarma en la que se restringe la movilidad, normalmente se restringe la movilidad salvo en circunstancias justificadas, por ejemplo, por motivos de trabajo o por motivos de extrema necesidad. Bajo estos motivos, la compañía aérea puede mantener la programación de sus vuelos. Si la compañía aérea no cancela su vuelo y es el pasajero el que se ve impedido por las limitaciones al movimiento, las limitaciones al desplazamiento o incluso por ser una persona de riesgo y estar en el lugar de destino en una situación especialmente grave o de especial riesgo de contagio, ¿qué ocurre en esa situación? Porque el vuelo no está cancelado. Es el pasajero el que decide cancelar o el que decide rescindir su contrato por lo que a él le afecta. Y en estos casos veremos que va a depender mucho sobre el modo en el que hayamos contratado el transporte. De tal modo que si estamos contratando un servicio de transporte aéreo con una compañía low cost y esa compañía low cost, que de hecho ha sido una práctica a la que vamos a decirlo de una forma suave para ello, muchas compañías aéreas, sobre todo de bajo coste, han decidido mantener su operatividad el máximo tiempo que han podido, incluso cuando en muchos casos han volado con aviones completamente vacíos. ¿Por qué? Porque se trata de compañías aéreas que basan su modelo de negocio en minimizar costes y que saben que la mayor parte de sus consumidores compran la tarifa mínima, que no da derecho a cancelación ni da derecho a una compensación en caso de cancelación de vuelo ni en ningún motivo. ¿Qué ocurre? Que si esta compañía aérea sigue manteniendo el vuelo, es el pasajero el que decide no ir y como el pasajero es el que decide no ir y el vuelo se está operando y no tiene un derecho a una compensación en caso de no acudir o a una rescisión del contrato, no va a obtener ninguna compensación el pasajero y la compañía aérea no tiene que devolverle el importe pagado. Vamos a incidir sobre ello también un poco más adelante porque quizá es una parte importante. No me voy a meter demasiado en los demás medios de transporte, ya he dicho los distintos reglamentos. En el caso del transporte marítimo, tenemos el reglamento 1177 del año 2010, que regula la situación de una forma muy parecida a lo que ocurre con el transporte aéreo. Aquí simplemente decir que se dan los mismos derechos en caso de cancelación o en caso de retraso de más de 90 minutos. Y quizá es interesante decir que por lo que respecta al derecho de asistencia, se puede limitar la asistencia que se preste en caso de que haya un retraso en la salida del vuelo a un máximo de 3 noches de pernoctación y a una cuantía máxima por noche. Del mismo modo, si el transporte marítimo era en ferry, el servicio de alojamiento puede incluso ofrecerse dentro del propio ferry si está acomodado a tales efectos. ¿Vale? Aquí he traído una noticia del mes de marzo con la suspensión de los primeros transportes de ferry entre Málaga y Melilla, que por lo visto no se respetaron adecuadamente los derechos de los pasajeros. Como digo, el derecho a asistencia es el que aquí realmente no se respetó porque ante la suspensión del transporte se permitía a los pasajeros que pernoctaran dentro del buque, dentro del ferry. Y claro, los ferries que cubren la ruta Málaga-Melilla no son especialmente cómodos porque no son ferries habilitados para hacer noche en ellos, que la normativa sí nos lo permite. Quizás sería una cuestión que se ha puesto de manifiesto que es necesario corregir.
En el transporte marítimo también obtenemos esta consideración de las circunstancias excepcionales. Se hace especialmente referencia a las condiciones meteorológicas y como el reglamento de marítimo es del año 2010, es 6 años posterior al de aéreo, se especifica un poco más qué se entiende por circunstancias extraordinarias, refiriéndose a aquellas que entorpecen la ejecución del servicio de pasaje y que no hubieran podido evitarse incluso tras la adopción de todas las medidas oportunas. En el transporte terrestre, tanto por autobús y autocar como ferroviario, se encuentra una normativa muy similar. Simplemente aquí incidir levemente en que en el caso del transporte ferroviario, en España, hasta que empiece la liberalización ya este año del sector, y dado que solamente Renfe sigue siendo el monopolista que presta el servicio, tener en cuenta que Renfe tiene unas condiciones generales de la contratación, sobre todo para los servicios de AVE, que mejoran un poco la situación del reglamento comunitario y que la compensación que se obtiene en caso de cancelación o de retraso es un poco mejor a la que obliga el reglamento 1371 del año 2007. Y ahora, siguiendo con el tema, muchas veces la cancelación no afecta solamente a un servicio de transporte, sino que afecta a un viaje combinado que hubiéramos comprado. A estos efectos serán de aplicación tanto la Directiva de Viajes Combinados, la Directiva del año 2015-2302 y la Ley General de Consumidor y Usuario, que en los artículos 150 a 170 regula el contrato de viajes combinados por lo que respecta a España. ¿Qué ocurre con los viajes combinados? En el caso de los viajes combinados, en caso de cancelación del viaje combinado, este es el régimen general, tenemos un derecho al reembolso de la totalidad de los pagos que hubiéramos realizado en el plazo de 14 días desde la cancelación. Además, se contempla aquí la posibilidad de que la compañía organizadora del viaje combinado nos ofrezca un bono que podrá ser elegido o no, decidido o no, por el viajero. O sea, que el viajero puede decidir entre si quiere la restitución de la totalidad de los pagos que hubiera realizado o si prefiere que se sustituya por un bono por otro servicio. Y también está la posibilidad de sustituirlo por otros servicios, como digo. ¿Qué ocurre con la situación en la que nos estamos encontrando actualmente? Que la pandemia está afectando a las dos partes en estos contratos. Está afectando tanto a los transportistas, a los organizadores de viajes combinados y a los proveedores de servicios turísticos. No solamente nos afecta a las compañías aéreas, a los turoperadores, también afecta a las empresas de alojamiento, a los guías turísticos, a todo el sector turístico. Pero también está afectando a la parte de los pasajeros y de los viajeros. La pandemia ha incidido profundamente sobre la economía. Muchas personas se han visto en una situación de desempleo o han visto simplemente que sus ingresos se han visto reducidos. Y evidentemente en estos casos, en esta situación de incertidumbre económica o de golpe económico para la población, es necesario proteger especialmente a los consumidores y a las personas consumidoras. Ha habido una disminución radical en las reservas turísticas, que se calcula que en función de los destinos y tal está entre el 60 y el 90% del total. Y la mayor parte de las cancelaciones, de las situaciones de cancelación, se vienen despachando con solicitud de reembolso. Es decir, a la mayor parte de los pasajeros o de los viajeros que tenían derecho a una cancelación o que tienen un derecho a la cancelación, no eligen la sustitución del servicio o la emisión de un bono, sino por el reembolso de su importe. Y claro, esto genera una espiral de problemas para las compañías que se dedican al sector turístico, porque si sumamos que la demanda de los servicios de transporte y de alojamiento y viajes organizados se ha disminuido en un 60 o un 90%, más que durante un periodo de tiempo hemos estado totalmente sin actividad porque hemos sufrido un confinamiento grave y a ello le hay que sumar el deber de restituir actualmente y en unos plazos que, como vemos, que son perentorios, que van de los 7 días a los 14 días en función del servicio que se haya cancelado, esto coloca a las compañías aéreas y a las empresas turísticas en una situación de falta de liquidez, falta de tesorería y en la que incluso se compromete su propia viabilidad. Si tenemos que restituir todo esto y no tenemos ingresos y tenemos que seguir haciendo frente a nuestros costes, ¿cómo podemos mantener la empresa?
¿Vale? Aquí traigo también una noticia, esta sí es de esta misma semana, en la que se empieza a estimar que las compañías aéreas prácticamente pierden como consecuencia de la pandemia 100.000 millones de euros, como consecuencia de la falta de actividad y el deber de restituir los servicios que hubieran sido contratados en caso de cancelación, y prácticamente se calcula que no se recuperará la situación económica hasta el año 2024. Con los organizadores de viajes, además, la situación es especialmente grave, puesto que la normativa de viajes combinados es tutela mucho los derechos de los pasajeros, muy intuitiva para los pasajeros. ¿Y qué ocurre? O para los viajeros. ¿Y qué ocurre? Que el viajero se va a dirigir al turoperador, al organizador del viaje combinado, y le va a poder pedir la restitución de la totalidad del importe que hubiera pagado. ¿Y qué ocurre? Que si yo contrato, por ejemplo, un viaje combinado que tiene un precio de 500 euros a un organizador, y el organizador de esos 500 euros ha pagado 200 euros a la compañía aérea, y yo le reclamo la totalidad de la restitución al organizador del viaje, el organizador del viaje me tiene que restituir la totalidad del importe. Pero él ya ha pagado parte de los servicios que yo voy a consumir. Y el turoperador me va a devolver esos importes en un plazo máximo de 14 días, cuando no hay un plazo máximo, o pueden dilatarse bastante más, la recuperación de los pagos que hubiera hecho a las compañías aéreas o que hubiera hecho a los demás servicios del viaje combinado que hubiera preparado. O sea que hay una dificultad para que ellos obtengan el reembolso de los servicios que han pagado y que integran mi viaje combinado. Además, en el caso, o hay que tener en cuenta especialmente, en el caso de una situación de insolvencia de organizadores de viajes combinados o de compañías aéreas, hay una serie de problemas importantes. Y es que si estas empresas entran en concurso, entran en una situación de insolvencia, va a ser mucho más difícil que los pasajeros y los viajeros obtengan una restitución de los importes que satisfacieron. En segundo lugar, que en el caso que se nos hubieran ofrecido unos bonos alternativos, estos no se podrán ejecutar, y además se genera el efecto último, que es problemas para el empleo, problemas para la generación de servicios de interés económico general. Porque, por ejemplo, si una compañía aérea, que es la única que cubre una determinada ruta, entra en una situación de insolvencia, deja de operar esa ruta y, como consecuencia, las dos ciudades conectadas por esa ruta dejan de estar conectadas, por lo que ante la situación de insolvencia hay una serie de problemas que nos afectan a todos, ya sean a los viajeros directamente afectados por esos vuelos, como a los viajeros en general, en el caso de que se cancelen rutas. Ante toda esta situación, y viendo que la normativa puede ser que no sea, o seguramente no es adecuada para hacer frente a los problemas que nos estamos enfrentando, la Comisión Europea ha dictado una serie de directrices tanto para los viajes combinados como para los derechos de los pasajeros en esta situación de pandemia. Para los viajes combinados tenemos unas directrices que son informales, que son aún menos obligatorias que las directrices normales, puesto que estamos hablando de una directiva que no tiene fuerza vinculante para los estados, más allá del deber de transposición. ¿Y qué se dice en estas directrices? Que los viajeros van a tener siempre, en caso de cancelación de un viaje combinado, el derecho al reembolso íntegro de todo el importe que satisficieron en un plazo de 14 días, y es posible que acepten un bono. O sea, que se permite a los organizadores de los viajes combinados ofrecer un bono. Y se nos aclaran una serie de supuestos que no quedaban claros o que se han planteado especialmente con la pandemia. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo contratado un viaje combinado a Praga y Praga se encuentra actualmente con unas limitaciones brutales a la movilidad, o se encuentra completamente confinada, o la actividad turística de la ciudad se encuentra paralizada? Por ejemplo, se encuentran cerrados los museos, se encuentran cerradas todas las atracciones turísticas. Pues bien, en estos casos se entiende que hay un derecho del pasajero, un derecho del viajero a cancelar el viaje combinado, puesto que no va a poder cumplir el fin para el que lo contrató. Lo mismo ocurre en aquellos casos en los que el viaje combinado se pueda prestar, pero el pasajero o el viajero o un acompañante del viajero se encuentra en una situación médica de riesgo, y además el lugar de destino se encuentra declarado como zona de alto riesgo por la autoridad competente.
Pues en este caso, dado que uno de los pasajeros o el acompañante se encuentra en una situación de riesgo y se considera que la zona a que vamos a visitar es de alto riesgo, pues en este caso vamos a tener también derecho a cancelar el viaje y a obtener la restitución de todo el importe, ¿vale? Y luego, por lo que respecta a los derechos de los pasajeros, en las 4 formas de transporte, en los 4 reglamentos que hemos visto, también se ha dictado el 18 de marzo del 2020 unas directrices interpretativas sobre estos reglamentos que vienen a aclarar una serie de cuestiones. En primer lugar, se tiene en cuenta que se mantiene el derecho al reembolso al transporte alternativo, si bien teniendo en cuenta que el transporte alternativo lo más rápido posible no va a ser posible, porque las circunstancias de pandemia está extendida en el tiempo. Por tanto, en la mayor parte de los casos lo que vamos a obtener son solicitudes de reembolso del viaje o de sustitución por un transporte en una fecha posterior, una vez que la pandemia haya acabado, a elección del pasajero. También se tiene en cuenta en esta directriz interpretativa una situación que, como digo, no está cubierta por los reglamentos, que es los casos de la cancelación promovida por el pasajero. Es decir, el caso en el que el transporte se mantenga, pero por las limitaciones impuestas o por cualquier motivo, sea el pasajero el que decida no ejecutar el viaje. Pues en estos casos, lamentablemente, va a depender el derecho del reembolso al tipo de billete que tengamos, puesto que el vuelo se está operando y aquí no ha habido cancelación ninguna. Si tenemos un vuelo reembolsable o con posibilidad de cambio, vamos a poder obtener el reembolso o la posibilidad de cambio de billete, pero si hemos comprado una tarifa low cost, seguramente no tengamos derecho al reembolso de ningún tipo. Y en estos casos, en casos de cancelación, además, se permite la posibilidad de ofrecer bonos para otro viaje o de flexibilizar un poco esta situación. Y además, las directrices permiten que los estados adopten unas normas nacionales específicas, que en el caso de España la tenemos en el artículo 36, sobre todo, del Real Decreto Ley 11 de 2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. ¿Qué se nos dice en esta normativa específica, en este Real Decreto Ley? Pues que tenemos un derecho a resolver el contrato de viaje combinado, el contrato de transporte, en un plazo de 14 días desde el momento de la imposibilidad, que es posible que la compañía aérea o la compañía de viaje tiene la posibilidad de ofrecernos una revisión, es decir, puede ofrecernos unos bonos, unos vales sustitutivos, pero siempre la opción por esta revisión, por este cambio, esta nueva opción, va a depender del pasajero, va a depender del consumidor, no se nos puede imponer. Y la devolución se tiene que hacer en la misma forma en que se realizó el pago en un plazo máximo de 14 días. O sea que en 14 días desde que yo presento la reclamación, si lo que solicito es el reembolso del importe que pagué, la compañía aérea o la compañía organizadora del viaje combinado me tiene que devolver el importe en un plazo de 14 días. Y en el caso de viajes combinados, se potencia o se insta al ofrecimiento de un bono sustitutorio con un suficiente respaldo financiero y que tenga una duración mínima de 1 año. Y este bono, como digo, no es obligatorio aceptarlo para el pasajero, sino que puede optar por el reembolso en lugar de por el bono. Además, tenemos que tener en cuenta que con la declaración del estado de alarma se dictó en la normativa la suspensión de los plazos procesales, los plazos administrativos y también los plazos para las reclamaciones. Por tanto, si uno de los vuelos cancelados o uno de los servicios cancelados, mejor, no sé por qué me estoy refiriendo solamente a los vuelos, tuvo lugar entre el 14 de marzo y el 4 de junio, en estos casos los plazos para hacer las reclamaciones y los plazos para que se me restituya el importe empiezan a contar desde el 14 de junio, que es cuando terminó en España el estado de alarma. Por tanto, en este estado y con esta normativa aplicable en el caso español, ¿qué ocurre como régimen general ante las cancelaciones? Pues bien, si es la compañía aérea o la organización del viaje el que cancela, vamos a tener el derecho al reembolso, no la compensación. Recordáis, la compensación es la indemnización que se nos da por la cancelación. En este caso no hay derecho a compensación porque nos debemos a circunstancias extraordinarias. Tenemos el derecho al reembolso en los plazos que establezca el reglamento de transporte correspondiente. Y en función de si estamos en transporte aéreo o marítimo, vamos a tener un plazo de 7 días desde la reclamación. En el caso del transporte ferroviario, vamos a tener un plazo de 14 días y de 1 mes en el caso de transporte por autobús y autocar, porque aquí es uno de los pocos aspectos en los que difieren los distintos reglamentos que hemos mencionado. Como digo, el pasajero es el que puede optar entre el reembolso
o un transporte alternativo más adelante, en el primer momento que sea posible o cuando le interese al pasajero, o bien optar por un bono. Y el bono es quizás una de las cuestiones que vamos a dejar ahora para el final porque es una de las vías de salida que se están ofreciendo por la normativa. Si no se puede viajar por restricción a la movilidad, en este caso no tenemos una cancelación propiamente. Lo que tenemos es que el pasajero decide no viajar, no lo decide libremente, lo decide impuesto por la situación. Y en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en 14 días desde la imposibilidad de viajar o de la restricción a la movilidad, el pasajero tiene el derecho a cancelar el contrato sin una penalización. A partir de entonces, la empresa tiene 60 días para hacer una propuesta alternativa al reembolso, o sea, para ofrecerme entre restituirme el importe del billete o ofrecerme un cambio o un bono, y es el pasajero el que tendrá que optar entre una alternativa o el reembolso. Como digo, los plazos que tenemos para la restitución son de 7 días y 7 días para el transporte aéreo marítimo, de 14 días para autobús y autocar y de un mes para el transporte ferroviario. Esto me refería anteriormente y como veo que vamos un poco justito de tiempo, lo voy a saltar. Y como digo, para intentar salvar la situación de falta de liquidez y de dificultad que podemos tener a nivel económico ante esta situación, se están promoviendo la vía de los bonos o los vales. Es decir, proponer que en la mayor parte de los casos el consumidor o el pasajero decida no obtener la restitución del importe que pagó por el servicio, sino que se le ofrezca un bono o un vale para obtener servicio en un momento posterior. A estos bonos o vales no es nada nuevo, los 4 reglamentos comunitarios se refieren a ello y he traído aquí la norma del artículo 17 del reglamento 1177, que es quizá la que lo trata con un poco más de detalle y se refiere a que con el acuerdo del pasajero, importantísima este aspecto porque es imperativo, ninguna compañía aérea y ningún operador turístico puede imponerme la aceptación del bono. Yo siempre tengo el derecho a la restitución del importe que pagué y solamente voy a aceptar el bono o el vale en el caso que yo lo acepte voluntariamente. El reembolso total del billete podrá efectuarse mediante vales u otros servicios por un importe equivalente a la tarifa que se compró, siempre que las condiciones sean flexibles, en particular con respecto al periodo de validez y al periodo de destino. Dado que se considera que estos bonos pueden dar un poquito, un balón de oxígeno a las compañías de transporte y a los operadores turísticos, se está intentando potenciar su uso desde la propia Unión Europea. Y a estos efectos tenemos una recomendación de la Comisión, la recomendación 648 del año 2020, relativa a los bonos ofrecidos a los pasajeros. ¿Y qué se nos dice en esta recomendación o qué es lo que se está haciendo a través de esta recomendación? Pues lo más importante es que se quiere hacer que los bonos sean más atractivos para que el viajero al que se le ha cancelado un viaje combinado o al que se le ha cancelado un vuelo opte por un bono en lugar de optar por la restitución, porque como hemos visto, la restitución se tiene que hacer, la reclamación se tiene que resolver en 14 días desde que se presentó la imposibilidad y me tiene que devolver el dinero en un plazo de 7 días, de 14 días o de un mes. Los plazos aquí son muy, muy limitados y eso puede situar a las compañías aéreas y a los operadores turísticos en una situación de compresión de tesorería en la que se vean abocados a una situación de liquidez o una situación de insolvencia inminente. Para evitar esta situación, como digo, inyectar un poco de oxígeno, los bonos permiten que no haya que devolver ese dinero de golpe y permiten flexibilizar un poco la operativa de las compañías aéreas y de los operadores, de las compañías de transporte y de los operadores turísticos. ¿Qué garantías se les piden a estos bonos? Pues en primer lugar que estén protegidos de alguna manera contra la insolvencia del transportista o el organizador. Es decir, que el pasajero o el viajero al que se le ofrezca un bono tenga la seguridad de que va a poder disfrutar de ese bono y no simplemente que va a perder ese viaje. Y además se recomienda que estos bonos tengan una serie de características que lo hagan un poco más atractivo. En primer lugar, el periodo de validez que han de tener es mínimo de 12 meses. O sea, desde el momento en el que se me expide el bono, tengo que tener mínimo un año para poder disfrutarlo. Y dentro de ese año, en cualquier caso, se me va a permitir que yo renuncie al bono y obtenga el reembolso. O sea, que si yo opto en un primer lugar por un bono y me dan el bono por un plazo de 12 meses, yo durante esos 12 meses puedo ejecutar el bono o puedo pedir en cualquier momento la restitución del importe del bono.
¿vale? O sea que en cualquier caso el optar por un bono no es una decisión sin retorno, sino que siempre vamos a poder pedir también el reembolso. Además, se impide que se pueda ampliar la gama de servicios que se puede usar el bono, incluso permitir que puedan utilizarse con otras empresas del mismo grupo, en el caso de que estemos ante un grupo turístico o ante un grupo de compañías aéreas, que no solamente sean por parte de la empresa que me lo ha ofertado. Es necesario que estos bonos sean transferibles, o sea, que no sean nominativos, sino que podamos transferírselo a cualquier persona que queramos sin ningún coste adicional. Y se está potenciando también para intentar hacerlos aún más atractivos, que los bonos puedan tener un valor superior al importe de los pagos. O sea, si yo contraté un viaje combinado que tiene un valor de 500 euros, que a lo mejor el bono que se me ofrezca tenga un valor de 550 euros y con eso darme algún aliciente, o que añadan algunos servicios adicionales a los que yo había contratado. Y además de eso, la Comisión Europea dice que los estados, dado que aquí los afectados no son tanto las compañías aéreas como los consumidores, los viajeros y los pasajeros, los estados pueden adoptar una serie de medidas de apoyo a estos bonos. Por ejemplo, garantizando la solvencia, garantizando el cumplimiento con ellos. Claro, porque ante esta situación de posible insolvencia de las compañías y de los operadores turísticos, nos encontramos con que los estados tienen que reaccionar. Si se nos caen en el caso español o en cualquier país las compañías aéreas, perdemos muchas rutas de transporte, perdemos muchos puestos de trabajo, perdemos conectividad y en el caso del sector turístico, pues en un ámbito territorial como el de Andalucía, en una región como la andaluza, sufrimos un impacto muy importante en nuestro Producto Interior Bruto. Para tratar de solucionar esta situación y con carácter general, la Comisión Europea aprobó un marco temporal de ayudas de Estado en el mes de marzo, que se ha ido prorrogando en sucesivas ocasiones. Creo que la última ha sido a finales de octubre, a principios de noviembre. Y en el caso español se están adoptando distintas medidas para tratar de inyectar dinero a las empresas y quizá para las compañías aéreas el más importante es el Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, el Plan FASE, que se aprobó por el Real Decreto Ley de 25 del año 2020 y la Orden 679. Además de eso, la Comisión Europea ya ha establecido que en el caso de que nos encontrásemos ante la quiebra de un transportista o de un organizador de un viaje combinado, los estados podrían llegar a ofrecer, a ser ellos los que respondan de las solicitudes de reembolso en lugar de las compañías aéreas o de los organizadores del viaje combinado, si ellos no pudieran. Y en este caso no se va a considerar que eso sea una ayuda de Estado incompatible con el artículo 107 y siguiente del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, porque los beneficiarios son los pasajeros y no serían las propias compañías o las propias empresas. Y aquí traigo ya como última imagen una noticia de esta misma semana o de este mismo mes, en el que se hace referencia a las ayudas públicas que se están preparando para Europa para evitar un poco la aplicación de la normativa de ayuda de Estado. Sabéis que como todas las compañías aéreas, aquí tenemos un gráfico bastante interesante. Ha habido un desplome brutal de la actividad que ha podido realizar Europa y para tratar de mantener su viabilidad se está realizando una ayuda de Estado en el marco, bajo la cobertura de este marco temporal que nos ofrece la Comisión Europea de Ayudas de Estado y como prácticamente están haciendo todas las naciones europeas. No solamente España está ayudando a Europa y a Iberia a través de ayudas de Estado, en Alemania Lufthansa está haciendo lo mismo, en Holanda KLM están haciendo lo mismo con KLM, y así cada uno con las antiguas compañías de bandera o con las compañías aéreas que cubren la mayor parte de los vuelos nacionales o con la mayor parte de la conectividad de cada país. ¿Vale? Esta última parte, sobre todo, a mí me resulta especialmente interesante, ¿no? La de las medidas públicas y las ayudas para intentar mantener tanto a los operadores turísticos como a las compañías de transporte, pero si nos metemos en esto, yo creo que estaríamos intentando abarcar demasiado y daría lugar a una conversación mucho más larga que la charla introductoria o la charla divulgativa que he querido dar esta tarde. Ya con esto termino. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Eugenio. Yo creo que has expuesto magistralmente un tema que sin duda es complejo y, aunque es mucha la información, creo que hemos podido todos entender perfectamente y, si no llegar a conocer tanto como tú, evidentemente, por lo menos sí ser conscientes de cuál es la situación, cuáles son las normas
y, en definitiva, todo lo que tiene que ver con, bueno, con la COVID y los contratos de transporte y turismo. De hecho, hay ya alguna pregunta que te voy a trasladar, si me permites, para que puedas contestar brevemente. En primer lugar, Antonio Ager, que bueno, agradece las jornadas y yo le agradezco a él este comentario. Te felicita porque dice que tu exposición ha estado brillantemente expuesta, pero pregunta, dice que no le queda claro si las reclamaciones, qué ocurre con las reclamaciones, si se pueden esgrimir también ante operadores o empresas extranjeras fuera de la Unión Europea. Es decir, si la empresa con la que se contrata un viaje de este tipo es de fuera de la Unión Europea, ¿se puede realizar la reclamación? Vale, aquí nos enfrentamos a las reglas de derecho internacional privado que afectan a los distintos servicios. Por lo que respecta a los viajes combinados, la respuesta es bastante sencilla, porque en caso de viaje combinado, la normativa solamente afecta a las empresas nacionales. O sea, si nosotros contratamos un viaje combinado con una empresa argentina, pues la tutela que nos ofrece la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuarios española, pues no lo cubre. Y en el caso de los transportes, pues tenemos que tener en cuenta el ámbito de aplicación de cada normativa. Por irnos al caso paradigmático, el caso que todos tenemos en la cabeza, que es el de transporte aéreo. El reglamento de compensación y cancelación es aplicable, perdóname que lo lea literalmente, pero así puedo ser un poco más claro, a los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en territorio de un Estado miembro sujeto a las disposiciones del tratado. O sea, si el vuelo sale desde España, vamos a tener derecho a la compensación en este caso. Y si los pasajeros parten de un aeropuerto situado en un tercer país con destino a otro situado en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, a menos que disfruten de los beneficios de compensación o de asistencia en ese tercer país cuando el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo sea un transportista comunitario. Es decir, si el vuelo cancelado o el transporte cancelado tiene su origen en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, vamos a tener derecho a cancelación y a todo lo que hemos explicado. En el caso de que el vuelo proceda de un tercer país y tenga destino la Unión Europea, vamos a tener derecho a ello siempre y cuando la compañía que lo opere sea una compañía establecida en la Unión Europea. En los demás casos, en el caso de que se trate de un servicio que no tenga origen en la Unión Europea o que, siendo de fuera para la Unión Europea, no sea operado por una compañía comunitaria, no vamos a tener o no se nos va a cubrir con esta normativa de protección. Muy bien, muchas gracias, Eugenio. Maite Rojas, que agradece también la exposición y pregunta lo siguiente. Dice, en general, en esta pandemia, ¿cree usted que se han producido muchos abusos por parte de las compañías o se han respetado los derechos de los viajeros? ¿Hay datos o estadísticas fiables de incumplimiento o incumplimientos? Muchas gracias. Claro, aquí, a ver, en puridad, incumplimientos, yo entiendo que casi no ha habido, que prácticamente no ha habido. Lo que ha habido quizá era a lo que me refería un poco anteriormente, la picaresca o el afán por sobrevivir, que tampoco puede ser considerado picaresca. En muchos casos es el propio afán por sobrevivir de las compañías, sobre todo de bajo coste, que han estado operando sus servicios de transporte con los aviones vacíos. ¿Por qué hacían sus servicios con los aviones vacíos? Porque si ellos eran los que promovían la cancelación del vuelo, tenían que proceder a la restitución de todos los billetes. ¿Qué ocurre? Que estamos tendiendo en el transporte aéreo hacia muchos modelos de low cost, en el que el consumidor quiere viajar desde Málaga a Praga por 14 euros. Y por eso compramos un billete que no tiene derechos ninguno, o renunciamos a muchos derechos de los que son disponibles, como por ejemplo el derecho a una cancelación, a cambio de un coste más reducido. Pues evidentemente, en este caso, si no ha habido una cancelación por parte de la compañía aérea, sino que somos nosotros los que decidimos entre comillas, ¿no? Porque en realidad decidimos como consecuencia de la situación en la que estamos no volar o no realizar ese viaje, pues evidentemente no vamos a tener ningún derecho a la compensación. Claro, aquí lo que ocurre es que todos somos consumidores, todos lo vemos desde la perspectiva del pasajero, pero hay que tener en cuenta la circunstancia, la situación en la que se encuentran los operadores turísticos y las compañías aéreas, muchas de ellas, los que son sobre todo, se basan en modelos de low cost, que tienen unos márgenes de beneficio muy reducidos y a los que 4 meses de inactividad les ha golpeado profundamente. Además, 4 meses de actividad en los que han tenido que mantener sus costes fijos y en los que tienen que restituir parte de los ingresos que ya habían cobrado a los viajeros que se los están reclamando. Y evidentemente hay que tratar de buscar un punto de equilibrio. Yo creo que incumplimientos ha habido pocos,
algunos y muchos habrá habido, y seguramente si te interesan los datos estadísticos, estoy seguro que la Comisión Europea, que en temas de transporte, yo creo que transporte y competencia, que son los dos que yo más trabajo, funciona muy bien. En el momento que la pandemia nos deje un respiro, va a ser un análisis de buenas prácticas, malas prácticas y estadísticas de cumplimiento de la situación. Muchas gracias, Eugenio. Para cerrar yo el webinar, me gustaría trasladarte una duda que me ha surgido a mí, bueno, más que una duda, algo que me ha llamado la atención. El Ministerio de Consumo publicó en mayo, o al menos esa es la versión que yo he visto, una nota que llevaba como título Derechos de consumidores y usuarios ante la situación provocada por el coronavirus. En esa nota, la que se hacía alusión a distintas situaciones, se instaba a las compañías, agencias, operadores turísticos, consumidores y usuarios a actuar con flexibilidad y buena fe en las negociaciones sobre alternativas a la prestación de servicios derivadas de la situación actual provocada por coronavirus. A mí me llama la atención esa referencia esa apelación a la flexibilidad y buena fe. ¿Crees tú que la normativa que nos has estado explicando, que a simple vista da la sensación de que estaba todo ya muy pensado desde antes, que nos hemos encontrado con una situación sobrevenida, pero que teníamos recursos para poder actuar? ¿Crees que era necesaria esa apelación a la buena fe y a la flexibilidad? ¿Y crees que en su caso se ha llevado a la práctica? Es decir, ¿se ha sido flexible y ha habido buena fe? Bueno, más o menos lo que preguntaba también Maite, pero de otra manera. Hombre, a ver, yo en estos casos lo de la buena fe y la flexibilidad, perdonadme que sea mercantilista puro y duro, se la exigiría más a los pasajeros y a los viajeros que a las compañías aéreas y a los organizadores de viajes combinados, porque como he mencionado, la opción del bono es siempre una opción, o de la sustitución del viaje es una opción que se ofrece al pasajero, que se ofrece al viajero, y eso inyecta muchísima o da un poco de margen de maniobra a las compañías en la situación difícil en la que nos encontramos. ¿Qué ocurre? Que la buena fe y la flexibilidad se le estamos exigiendo a las compañías aéreas y a los operadores turísticos para que no impongan y no sean agresivos de cara a imponer a los consumidores y a los pasajeros estas medidas alternativas. Es decir, el pasajero tiene que tener claro y el viajero tiene que tener claro que corresponde a él el derecho de optar entre la restitución o el bono, y no me van a imponer el bono. Y muchas compañías aéreas o muchos turoperadores lamentablemente intentan ser especialmente incisivos en imponernos, en vendernos el bono, y claro, el consumidor normalmente no sabe cuáles son sus derechos. Y puede ser que un pasajero o una persona que haya comprado un viaje combinado pues se conforme con lo que se le da. Mira, pues se me ha ofrecido un bono, lo acepte y ya está. Yo creo que por ahí va un poco esta normativa. En cualquier caso, yo pediría o creo que sería el desideratum de todo el sector del transporte y del sector turístico, que hubiera un poco más de flexibilidad por parte de los pasajeros, porque la situación es un poco tensa para la viabilidad de estas empresas, aunque, como digo, desde los poderes públicos se están inyectando bastante dinero y se está intentando mantener el sector, que es tan importante para la economía, sobre todo en regiones como la nuestra. Estupendo. Muchísimas gracias, Eugenio, y bueno, muchas gracias a todas las personas que han asistido, que han hecho llegar sus preguntas, que han estado siguiendo tu intervención. Yo creo que, como decía hace un momento, ha quedado todo muy claro. Evidentemente, nos habrán surgido muchas dudas y de eso tratan también estos webinars, de intentar llevarnos a la reflexión y a plantearnos más cuestiones aparte de las que teníamos en mente antes de poder asistir a ello. No tenemos mucho más tiempo. El director del Centro de Estudios Andaluces no puede estar en la clausura porque bueno, ha tenido que ausentarse. Me ha pedido que clausure yo este webinar y no puedo hacerlo de otra manera, como decía, que dándoles las gracias a todos y muy especialmente al profesor Eugenio Olmedo, que ha hecho hoy un ejercicio docente magistral. Está claro, y bueno, invitarles también. Nos quedan todavía dos sesiones más que van a ser igualmente interesantes. Me gustaría mucho contar con ustedes también el miércoles que viene y el siguiente miércoles. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, Eugenio. Muchísimas gracias a todos ustedes.